Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Viviana Andrea Pisa, trabajadora social del Hospital Mental de Antioquia. Bienvenidos y muchas gracias por el esfuerzo de, en medio de la lluvia, hacerse presentes, porque eso quiere decir que el interés no solamente es de conocimiento, sino también es muy importante la disposición en este proceso, ¿cierto? Y para las personas que están conectadas vía Facebook Live, también una bienvenida muy especial por interesarse en este tipo de espacios. Saben que en todo momento buscamos que las temáticas sean nutridas, que sean diferentes profesionales los que nos acompañen, los que estén en este acompañamiento, que estamos realizando cada 8 días, antes lo hacíamos cada 15 días, pero teniendo en cuenta pues también como la demanda de muchas personas y de que nuestro interés fundamental es que acompañemos a los pacientes desde el conocimiento y no desde la suposición o de lo que me dice el vecino, podamos tener unos frutos mucho más duraderos, digámoslo así, en el tiempo, que sean pacientes más estables, que sean personas que estén acompañando en ese proceso y que sea muy fructífero. Entonces la idea sea esa en el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es trastornos de la conducta alimentaria, ¿cierto? A muchos les llegó por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, que sabemos que es en el caso de que algunos pacientes hayan estado hospitalizados, tenemos unos grupos por los cuales también hacemos una difusión, ¿cierto? Hicimos unas preguntas básicas y claves. ¿Qué es aquello que entendemos por trastorno de la conducta alimentaria, cierto? O cuando hablamos trastorno de la conducta alimentaria, ¿qué podemos interpretar, cierto? De pronto el término es un poco ambiguo, pero sí hubo unas personas que dicen que nos hablan sobre personas que se ven gordas sin que lo esté, personas que tienen problemas alimenticios tales como la bulimia o la anorexia, sin importar la edad, el estrato socioeconómico y la vida que se lleve. Cualquier persona puede ser vulnerable ante estos padecimientos. Hay algo otras personas que nos dicen, no sé absolutamente nada y qué bueno que sean claros y que sean sinceros en su respuesta, porque eso también nos sirve a nosotros de plataforma para saber, bueno, podemos seguir fortaleciendo esta área o bueno, cómo vamos a dar respuesta a esta necesidad de conocimiento que tenemos. Hay otras personas que dicen, no conozco el tema, pero pienso que es que no se alimenta bien o que conocen poco y que piensan que son malos hábitos de alimentación, ¿cierto? Entonces, frente a todas estas preguntas y todas estas posibilidades de respuesta y sobre todo los imaginarios colectivos que en muchas ocasiones se presentan, es que tenemos que buscar resolver esas inquietudes y muchas otras que se puedan presentar. Para eso los invito a que las personas que están aquí y los que están conectados por el Facebook Live, por favor, escriban las preguntas. Saben que no atendemos casos particulares, sino que eso ya es por medio de la consulta, ¿cierto? En este caso, como es de nutrición en la EPS, pero las generalidades y el conocimiento que podamos tener acerca del tema, ese sí lo podemos resolver por medio de las preguntas, sea aquí en el auditorio o las preguntas por el chat del Facebook Live. ¿Listo? Dos cositas. A las personas que están presenciales, la asistencia, por favor, ¿cierto? Y las personas que están virtuales, también hay un registro de asistencia que tenemos. El link se los vamos a mandar al grupo de WhatsApp y también tengan presente de que el objetivo es que ustedes, si están participando constantemente en las capacitaciones, puedan al final de año ser certificados en todo este proceso, ¿cierto? Esa es nuestra meta como hospital mental. Y también que ustedes puedan invitar a otras personas. Este grupo, este encuentro de cuidadores es abierto para todo el público. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchas personas no conocen y tienen muchas dudas acerca de o enfermedad mental o cómo acompañar al paciente o cómo estar en ese proceso de seguimiento, ¿cierto? Hace 15 días, perdón, hablamos acerca de qué es eso de servicio al cliente, atención al usuario, ¿cierto? Muchos temas generales que van alimentando este proceso. Listo. Los voy a dejar en compañía de Federico Restrepo. Él es estudiante de nutrición, está aquí con el nutricionista del Hospital Mental César Arango. Entonces la idea es que aprovechemos este espacio para resolver las inquietudes que podamos tener. Que estén muy bien, feliz tarde.
Bueno, buenas tardes para todos. Como ya dijeron, mi nombre es Federico y hago parte del área de nutrición desde prácticas de la Universidad de Antioquia. Y el tema de hoy vamos a tomar el tema de trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Este nombre es el que utilizan para el diagnóstico desde psiquiatría y es desde donde vamos a abarcar como esta parte. Entonces, ¿qué entendemos por trastornos de la conducta alimentaria? Básicamente, la abreviatura TCA, que es trastorno conducta alimentaria, es cualquier alteración de la conducta relacionada con la alimentación, sea por una práctica errónea en un control de peso o por una alteración, como ya lo dijeron en las respuestas que dieron, de la percepción de la imagen, y que varía con la frecuencia, frecuencias bajas, frecuencias altas, pero siempre es bajo una alteración dentro de esa conducta. Bueno, para empezar, comencemos por el trastorno de atracones. Estos nombres van a ser importantes a lo largo de la exposición, van a ser un poco importantes y les pido que los tengan presentes porque van a variar un poco, pero a la hora del diagnóstico resultan un poco importantes. Entonces, el atracón es básicamente la ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos superior a la que una persona de esa misma edad, en esas mismas condiciones, ingeriría. Es cuando vemos que alguien, un ejemplo claro, no se salta las comidas, pero en una de las comidas ingiere mucho más alimento de lo que alguien podría comer normalmente, 2 almuerzos, 3 almuerzos, y además de eso, que es como lo más importante, después de esa ingestión de alimentos hay un sentimiento de culpa. Entonces, después de esa comida, deja de comer otras 2, 3 comidas, aguanta hambre o hace ejercicio. Tiene como una culpa que la lleva el por qué me comí esa comida. Y lo vemos con cierta frecuencia o cierta regularidad. Entonces, este atracón puede verse acompañado de una situación compensatoria, sea porque sea la culpa la que la lleva a hacer más ejercicio o a lo largo de la exposición vamos a ver que hay unas ciertas conductas que nos llevan del atracón a otra sintomatología. En este caso tenemos la anorexia nerviosa. Entonces, el término nervioso, porque muchas veces encontramos en muchos textos, simplemente aparece anorexia o anorexia nerviosa, el término nervioso hace referencia a que es enfermedad, básicamente eso. Nervioso significa que es una enfermedad. Entonces, la anorexia nerviosa es ese rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo normal. Cuando hablamos de mínimo normal, nosotros desde el área de la salud utilizamos algo que se llama el IMC, no sé si alguno ya lo ha escuchado, que es el índice de masa corporal. Y dentro de ese índice de masa corporal tenemos ciertos rangos. Cuando tenemos un rango muy bajo, ya decimos que está por debajo y que está muy delgado. En la anorexia nerviosa es que ese límite de peso está por debajo de ese rango. Entonces, además de que está por debajo, la persona se ve que está normal. Cuando, por ejemplo, ahorita en las respuestas decía que se ve que hay como una distorsión en esa imagen, en esa percepción que tengo de mí. Entonces, estoy muy delgado, pero además me veo normal. Entonces, el verme normal me lleva a que no quiera ni subir de peso, ni quiera hacer nada por ese subir de peso y que además me quiera mantener en ese bajo rango. Entonces, ya tenemos que hay una normalidad en ese peso que va acompañada de ciertas conductas. Porfa, puedes pasar. Bueno, entonces ya dijimos que la anorexia nerviosa es que está por debajo del peso adecuado para esa persona. Y tenemos 2 subtipos. Uno con restricción y otro, como ya lo mencionamos ahorita, con atracones o con conducta de eliminación. Cuando hablamos con restricciones, es que esa persona no presenta conductas de atracón. Es decir, come poco y siempre come poco. Nunca se ve que come más, en otros momentos come menos. No, siempre como que va a comer menos. Y esa pérdida de peso se ve acompañada, esa poca ingesta que tiene, se ve acompañada de mucho ejercicio o de ayunos, ¿sí? Entonces tenemos bajo peso acompañado de ayunos o acompañado de actividad física excesiva. En el otro caso, que ya es con atracones o con conductas de eliminación, es que esa persona que tiene un bajo peso presenta distorsión en la comida. Entonces, come poco por momentos, come mucho por momentos y para generar esa culpa lo lleva a tratar de eliminar esa comida que comió, esa comida en exceso. Generalmente lo hacen por conducta de eliminación. ¿Cuál es la más común? El vómito. Entonces,
Ese bajo peso, como ya lo venimos diciendo, tenemos que ver la diferencia en que puede ser que haga mucho ejercicio o puede ser que vomite, en este caso. En el caso de la bulimia nerviosa, la persona lo que hace es que, además de comer en una cantidad, además de comer una cantidad de alimento mucho más a la persona normal, tiene conductas de eliminación que la llevan a cambiar de peso, a bajar de peso. Porfa, la otra, acá. Lo importante es centrarnos en este subtipo. ¿Por qué? Porque esa persona, además de que puede tener conductas de eliminación o sin eliminación. En el caso de la conducta de eliminación se presenta lo mismo. Tenemos la anorexia nerviosa, que es bajo peso. En la bulimia, esa persona se mantiene en un peso normal, pero tiene conductas de eliminación o ejercicio en exceso. Entonces, en nuestro caso desde la área de nutrición, al tener los rangos, vemos que esa persona no está delgada, no sube peso, pero no está delgada. Entonces, bueno, está en los rangos normales. Pero entonces está generando conductas de eliminación o conductas que la llevan a poder mantener ese peso en esos rangos que ella considera normal. Entonces, tiene un exceso en la actividad física, tiene un exceso en los ayunos, por ejemplo, o se induce el vómito para mantenerse en ese rango. Y como no la vemos delgada, porque dentro de nuestro análisis está que está en un rango normal, pues al parecer está normal, pero la lleva a tener esas conductas inapropiadas para mantener ese peso. Las dos principales que nos encontramos generalmente son, o las que más escuchamos hablar, son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, que son en el caso de los alimentos. Hay otros casos, no son tan comunes en nuestros medios y hay como casos puntuales donde se presentan, que son la pica y el trastorno por rumiación. En la pica básicamente es que la persona tiene una tendencia a ingerir sustancias o elementos que no son alimento y que no son nutritivas. Por ejemplo, alguno ha escuchado eso en los que la gente come jabón, por ejemplo, o come tierra. Uno encuentra muchos casos, más que todo en embarazos o en personas con trastornos cognitivos. Entonces a persona le gusta ingerir jabón, lavarse las manos, ingerir jabón, más que todo tierra, o traga elementos como clics, como en algunos casos chinches, pero básicamente es eso, es una persona que ingiere sustancias que no son nutritivas, o sea, que no por ninguna parte van a ser alimentos de cualquier tipo. Y el trastorno por rumiación, y creo que de esta parte se puede entender más fácil, rumiación viene del término rumiante, que es el animal que regurgita el alimento y vuelve y lo ingiere. ¿Por qué? Porque su fisionomía, porque su biología lo dicta así. Los rumiantes tienen 4 estómagos, tienen que hacer una digestión donde devuelven el alimento, vuelven y lo mastican y lo vuelven y lo devuelven, lo vuelven a llevar al estómago. Biológicamente ellos hacen esto. En nuestro caso, no somos rumiantes, no tenemos biológicamente esta capacidad o este diseño para devolver el alimento. Por lo tanto, es el trastorno de rumiación donde esa regurgitación se hace de repetidas veces durante un mínimo periodo. Yo estoy comiendo, a los 10-20 minutos de haber comido, regurgito el alimento para volver a masticarlos o para botarlos. Básicamente es eso. Es muy parecido al trastorno por bulimia, pero en la bulimia sí, cuando devuelvo el alimento es porque lo estoy eliminando. En el caso de la rumiación se ve muchas veces que lo devuelven, vuelven y lo mastican y vuelven y lo tragan. Y es un caso especial, es porque nosotros como seres humanos no estamos diseñados para eso. Entonces, como tal, es un trastorno. Los casos que ya vimos, retomando, que fue el trastorno por atracón, la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa y estos otros 2 trastornos de la pica y la rumiación, cumplen ciertas características específicas que ya vimos. O estoy muy por debajo de mi peso normal, o estoy en un caso en el peso normal, pero tomo algunas alternativas para mantenerme en el peso, sea comiendo muy poco, sea ayunando, sea vomitando. Hay unas características que me permiten decir, bueno, en un diagnóstico tengo este trastorno. En estos trastornos alimenticios no especificados es porque se cumplen algunas características del trastorno, pero no cumple todas. Por ejemplo, la anorexia nerviosa típica es donde el peso del individuo
a pesar de esa pérdida, está dentro de ese intervalo normal, pero está dentro del intervalo normal, pero aún así está muy delgado. Entonces encontramos a alguien que está en ese límite del IMC, en el límite inferior. Estamos ahí, pero estoy haciendo algo por mantenerlo ahí, sea un vómito, sea un ayuno prolongado. Listo. En el caso de la bulimia nerviosa, de frecuencia baja, duración limitada, lo que yo me encuentro es que esa persona cumple con todos los criterios de bulimia, pero los atracones y los comportamientos compensatorios se producen menos de una vez por semana. Entonces me encuentro con esa persona que mantiene un peso normal, come normal 2, 3 días, pero me doy cuenta de que un día a la semana tuvo un atracón, hizo ejercicio exageradamente, pero la semana siguiente se comportó normal totalmente. Se comportó normal durante unos días y luego vuelve y recurre a eso. Tuvo un atracón y volvió a una situación compensatoria. Cumple todos los rasgos de bulimia, pero pasa solamente una vez por semana o menos de una vez por semana, por ejemplo, se queda muchas semanas sin comportarse así. Entonces, en ese caso, no llena con todo para el diagnóstico de bulimia nerviosa. Siguiente. Lo mismo para el trastorno por atracón, de frecuencia baja o duración limitada. Me encuentro con lo mismo, que se produce en promedio menos de una vez por semana y en un rango de menos de 3 meses. Vuelvo a lo mismo. Tiene un atracón, se queda sin desayunar hoy, no almuerza y tiene un algo o una comida exagerada y ya, se queda un mes sin hacerlo, vuelve y recurre, vuelve y pasa lo mismo. Entonces nos encontramos con un trastorno por atracón, pero de frecuencia baja. Igual que el trastorno por purgas. Comportamiento recurrente, donde buscamos influir en ese peso o en la constitución. ¿Y qué hacemos? Hacemos alguna práctica, realizamos alguna práctica, sea de vómito, laxantes, diuréticos o medicamentos, para inducir ese vómito, para inducir esa baja de peso, pero no tenemos el atracón. O sea, esa persona se induce el vómito, pero está totalmente normal. Simplemente el día de hoy comí normal, me sentí mal por lo que comí, una comida normal, me induje esa eliminación. La semana la pasé normal, 2 semanas, y vuelvo a recurrir a eso. No veo que la persona se salte una comida, no veo que la persona tenga una comida exagerada como se presentaba en los otros, sino que tiene esas conductas de eliminación. Purgar es sinónimo de eliminar. Y este síndrome de ingestión nocturna de alimentos, que es algo particular porque solamente se presenta en las noches. Vemos que esa persona tiene unas comidas exageradas durante la noche. Este trastorno es muy común en personas adictas o que están dejando ciertas adicciones. De una u otra forma es buscando ese síndrome de abstinencia, lo que las pone a buscar es esa ocupación o ese manejo de hacer algo más mientras no estoy consumiendo. Se encuentran mucho con pacientes que fuman, pacientes que toman, que al dejarlo no pueden dormir y se levantan a comer. Entonces es específicamente en la noche donde tiene esta ingestión exagerada. También podría ser llamado un trastorno por atracón, solamente que en este caso es específico en la noche. Y toda la bibliografía que sacamos de acá fue a partir de la guía de consulta de criterios diagnósticos que utilizan desde psiquiatría. Es el libro, el DSM-5, y es como la guía para los psiquiatras para el diagnóstico, y en este caso es como una guía para nosotros para poder identificarlo. No buscamos diagnosticar, sino identificar, y así poder recurrir más fácilmente a un criterio médico en este caso. Y eso sería todo. Con mucho gusto, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que me salté, algo para sugerir? Bueno, yo creo que están como muy calladitos, muy quietecitos, incluso a nivel de interna, pero yo sí tengo varias preguntas. Entonces, de pronto, si en algún momento se les ocurren otras, sería bueno. Bueno, ¿por qué, Federico, el tema de ese apellido que tiene de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa? ¿Con qué está relacionado? Básicamente con enfermedad. Cuando hacemos ese sufijo, ese sufijo-prefijo, ese sufijo, básicamente es enfermedad, como para distinguirlo de cualquier otra palabra. Entonces, anorexia nerviosa se le pone el caso de que ya es enfermedad. Es básicamente eso. Y está relacionado con algo también mental, ¿cierto? Sí,
Hay varios casos en que uno encuentra o menciona en nuestro medio, no sé si lo han escuchado, la vigorexia. ¿Alguno ha escuchado ese término? Que es la gente que hace ejercicio en exceso y que busca, esa gente, por más que hace ejercicio, por más que el músculo crece, para nuestro caso, por más que el músculo crece, esa gente se ve delgada y busca a todo tiempo estar en ejercicio y tomar suplementos para ese ejercicio. Es normal tomar suplementos, la proteína, hay un montón de cosas normales, pero ya va en exceso. Esa persona solamente piensa en ejercicio, entonces uno diría, bueno, si es un trastorno de dismorfia, ¿por qué no aparece acá? Porque también estoy consumiendo alimentos que tal vez me hacen daño. En este caso es el DSM-5, que es de donde lo vemos, no lo cataloga como un trastorno alimenticio, sino como un trastorno de dismorfia, o sea, de cómo me percibo. Entonces, el libro es muy específico en estos términos y en este caso pone el término nervioso para decir hay enfermedad. O sea, hay algo que está afectando todo ese medio de la persona y lo conduce a una enfermedad. Bueno, muchas gracias. Por aquí, Amparo Correa Álvarez, ¿qué hacer cuando se come demasiado en momentos de mucha ansiedad? Bueno, ahí realmente sería buscar ayuda desde un profesional. Generalmente cuando llegan y son remitidos desde la parte de psiquiatría, también nos lo remiten a nosotros desde la parte de nutrición. Psiquiatría lo que hace es manejo de ansiedad, porque ya hay algo que me está provocando ese comer en exceso. Entonces, psiquiatría lo maneja desde una parte de fármacos y ya nosotros también lo ayudamos desde la parte nutricional a ver qué más puede estar pasando. En este caso, entonces está comiendo por ansiedad, pero ¿qué estoy haciendo con ese comer de más? En el caso que vimos, generalmente cuando hay un consumir por ansiedad o cuando hay cuando hay un consumir en exceso, lo que la persona lo lleva es a la culpa. Cuando hay esa culpa, busco cómo eliminar eso que comí de más. Yo caigo en cuenta de que comí en exceso. Entonces, ¿cómo hago para eliminar ese exceso? Y generalmente ese exceso es buscando rebajar o mantenerme. Entonces, comí en exceso por ansiedad, voy donde busco el profesional que me ayuda con la ansiedad y ya cuando se va la ansiedad, pues se va al comer de más. En estos casos, la ansiedad es por engordar. Entonces, busco eliminar algo que me está provocando. Y Busco puede que eliminar. haya culpa, pero no busque eliminar. Entonces, ¿qué busco? No busco eliminar, pero busco hacer ejercicio en exceso, busco ayuno. Por ejemplo, hoy de desayuno me comí 3 arepas con chocolate y quesito, o sea, fue una cosa exagerada. Entonces, ¿qué busco? No almuerzo, no tomo algo, no tomo comida o lo que hice fue que ahorita al mediodía vomité lo que comí y ya en la tarde vuelvo a comer. O sea, siempre como un búsqueda de, bueno, comí en exceso, ¿cómo hago para eliminar ese exceso? Bueno, ahí estamos entonces hablando de un trastorno de conducta alimentaria. Exactamente. Nos dice Zulma Galeno, dice, mi hijo es un niño con TDAH, trastorno de ansiedad y depresión, es un niño muy delgado y come poco. ¿Podría estar desarrollando algún trastorno alimenticio? Desde la parte nutricional no podría terminar, o sea, no podría decir un diagnóstico del niño, pues porque no tengo como un contexto. Pero eso podría ser un signo de alarma, el que esté comiendo poco. Más fáciles de psiquiatría podrían ver si hay algún medicamento que le esté provocando consumir poco. Más fáciles de esa parte, sí. Y ya psiquiatría nos lo remitiría a nosotros y nosotros desde nutrición, bueno, hay un medicamento que de pronto le esté generando esto, entonces nosotros podríamos, con una dieta específica en este caso, el joven, ayudarlo. Pero con lo que ella me está diciendo, no podría desarrollar un diagnóstico del niño. Exacto, Y ya esos son sería, casos particulares. sí. Puede ser un síntoma, pero no es algo, o sea, puede ser algo que pueda estar relacionado como puede que no, ¿cierto? Exactamente, y sería muy abusivo de mi parte decir como que, claro, no lo tiene o sí lo tiene, simplemente con escuchar lo que me están diciendo. Pero tú tocas un tema que incluso ahorita que estaba hablando con algunas de las personas que vinieron, decía, puede estar relacionado la disminución del apetito o el incremento con algunos medicamentos. Claro, siempre podría pasar. Hay medicamentos psiquiátricos, por eso hay medicamentos psiquiátricos que pueden conducir a una baja ingesta o por cualquier cosa. Entonces lo que hacen desde acá, desde psiquiatría, es que nos lo remiten a nosotros o les incrementa el peso. Entonces lo que hace psiquiatría es que trabajamos siempre en conjunto, psiquiatras con psicólogos y nutricionistas para ver esa interacción de medicamento y alimentos, lo que puede provocar.
Hay un caso muy específico, como las madres lactantes. Hay medicamentos que no atraviesan esa barrera de la leche materna, entonces al niño no le producen nada, como alimentos que sí, entonces, medicamentos que sí. Entonces, siempre se trabaja en conjunto, psiquiatría, psicología y nutrición. Bueno, el carbonato de litio aquí nos dice Alexis Restrepo. Dice, doctor, como por ejemplo yo tomo carbonato de litio y me da náuseas, ¿cierto? Esta es, digamos, una característica, de pronto si sabes, que el carbonato de litio produzca este efecto. No sabría decirlo. Como te digo, son casos específicos que toca desde, exacto, toca hacer desde psiquiatría y nutrición a ver ese chico qué está pasando. Exámenes de sangre, exámenes médicos, a ver cuál es la interacción medicamento-alimento y qué le está provocando eso. Pero simplemente con, o sea, el carbonato de litio funciona de una manera, pero como todos los cuerpos somos diferentes, toca entrar es con un psiquiatra, médico y en este caso nutricionista a ver qué lo está pasando. Exacto. Y quiero hacer una claridad, familia, si es cuando el doctor menciona que hacemos como una interrelación y una interdisciplinariedad, digamos, en la atención a los pacientes, es durante la hospitalización, ¿cierto? Me corrige César, tenemos interconsulta para ambulatorio, no, ¿cierto que no? Ya Mm, tiene que ser por medio de la EPS. Muy, muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es César Arango. A ver, nosotros acá en el Hospital Mental atendemos a los pacientes a nivel nutricional, lo que nos remita psiquiatría, medicina general o según el caso, pues enfermería que también está enfrente del cañón, o sea, ahí con los pacientes que vean la necesidad. Pero ya de acá, cuando el paciente sale, tiene que acudir a la EPS. De la EPS va primero todo el conducto regular, que es ir primero a medicina general. Medicina general va, ya mira las necesidades, obviamente que va con una nota de acá desde el hospital, pero ellos ya son autónomos y determinan para qué especialista lo mandan, ¿sí? Para hacer el manejo pertinente. Yo quisiera aclarar una cosa que Federico, pues muy bien lo ha dicho. Lo que pasa es que las enfermedades, de trastornos de conducta alimentaria, eso es multidisciplinario. O sea, eso lo tiene que manejar el área de psiquiatría. Del área de psiquiatría lo maneja en conjunto con lo que es psicología, con psicología, porque es que el problema con la conducta alimentaria es cuando ya la persona está evadiendo la comida, todo lo que esté pasando, esa es la punta del iceberg. Listo. De ahí para atrás es el por qué se generó. Nutrición no va a determinar el por qué se generó. Voy a decir cualquier cosa, no estoy, pues es simplemente un ejemplo, un ejemplo. Puede haber sido por un caso de abuso sexual y eso lo generó. Pudo haber sido causado por bullying escolar y eso lo generó. Sí, entonces estas dos áreas lo miran cómo se da el manejo y ya nosotros entramos en la intervención de programar qué tipo de alimentación sea más fácil y de identificar. Muchas veces nosotros no lo diagnosticamos, pero como decía Federico, nosotros identificamos la enfermedad. ¿Cómo hacemos el proceso acá? Recibimos un paciente, nos lo mandaron y resulta que en la charla que hacemos, en la consulta con el paciente, nos dimos cuenta que el paciente tiene un trastorno, un aparente trastorno de conducta alimentaria. Inmediatamente va y se habla con el psiquiatra encargado y con la psicóloga encargada y de ahí ya se empieza todo el proceso. Permiso, César. Ustedes acaban de mencionar de que en la consulta uno se da cuenta que puede estar desarrollando. ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿qué signos pueden decirnos, sobre todo a nivel familiar, que puede estarse apretando, puede que no? ¿Qué cosas pueden tener en cuenta las familias como signos de alarma? Mire, uno tiene que ser muy suspicaz en la consulta. ¿Qué pasa? Hay unas preguntas, una batería de preguntas que uno va haciendo a los pacientes. Y entre las preguntas es, voy a poner un ejemplo, ¿dónde comes? Entonces el paciente empieza a decir, como en mi habitación, no comes acompañado, no me gusta comer acompañado.
te consumes todo lo que te preparan, toda la comida que te dan. No, ¿qué haces con la otra comida? La boto, ¿sí? Preguntas muy sutiles como ¿cuántas veces te miras al espejo? Todo el día me miro al espejo. Después de consumir los alimentos, esta es una pregunta súper clave. Cuando consumes los alimentos, ¿sientes culpa? Y en su mayoría, casi en el 100%, sí, siento culpa después de consumir los alimentos. Y ya de ahí empieza a pasar lo que dijo Federico, que la persona ya empieza a hacer purgas, vomitar. Entonces, es una cantidad de preguntas que uno va haciendo y son muy sutiles. Cada paciente lo va conduciendo a uno y le va dando la guía a uno o sea, el paciente sin darse cuenta le está diciendo a uno qué preguntar y él le va abriendo el camino para identificar el problema que él tiene. Añado otros síntomas, como puede ser, de un momento a otro hay un bajo peso, ¿cierto? Empieza a verse una disminución acelerada del peso. No es que vamos a decir, no, es que pesaba tanto. No, físicamente se va notando. O también puede pasar que empiezan a cambiar su círculo de amigos o empiezan a decir, no, yo como ahorita, postergar los alimentos, ¿cierto? Lo digo sobre todo a nivel familiar. Yo como más tardecito, es que yo no quiero, estoy muy llena, yo ya comí, es que yo me comí, ¿cierto? Ese tipo de cosas es importante irlas analizando. Hay una edad, César, digamos, donde se dé más frecuentemente la aparición de estos trastornos. Puede que en cualquier ciclo vital, pero ¿dónde más se puede presentar? Normalmente se presenta más en la adolescencia, ¿sí? Pero cualquier persona puede ser sujeta a estos problemas, ¿sí? Dependiendo de eso, cada persona o sea, todos somos diferentes y se nos puede presentar por diferentes motivos. Una depresión y me quiero morir y yo sé que no comiendo voy a adelgazar y me voy a morir y puedo hacerme yo daño, yo mismo me puedo hacer daño así, pero actualmente se observa más en los adolescentes las presiones sociales en las que ellos están sometidos, el mundo, la interconectividad, o sea, la hiperconectividad en que ellos están, la cantidad de información que les llega a ellos y ellos cada día, por ejemplo, hay algo que se ha notado más cada día, que ellos quieren parecerse a una población que para mí eso es nuevo, no es de mi brecha generacional. Unos grupos de música coreanos que tienen una estructura corporal específica y ellos ya quieren parecerse a ellos. Entonces, en cualquier momento, pero los adolescentes se está visibilizando más. Y desafortunadamente también hay muchas cosas que están apareciendo desde edad infantil, 8, 9 años, ¿sí? Que también vamos viendo niñas. Yo conocí una niña de 3 años que dijo, yo no quiero ser gorda a los 3 años, ¿cierto? Era una vecinita de yo no quiero ser gorda porque es que yo no quiero estar de X. Entonces, ese tipo de cositas, no es que la niña ya tuviera un trastorno de la conducta alimentaria, pero ese tipo de expresiones hay que prestarle atención porque fácilmente pueden estar influenciadas o por un referente que ven o por algo que está pasando y que ella conoce y que puede estar generando pues ahí también como una influencia, ¿cierto? Y por eso, Viviana, es que yo digo que este manejo de esta enfermedad es multidisciplinario. En ese momento, una niña dice, no quiero ser gorda, ahí no interviene nutrición. Exacto. O sea, el nutrición no va a hacer una programación alimentaria. Lo que tiene que hacer, si fue el nutricionista el que se dio cuenta en el momento, el profesor de matemáticas, tiene que remitir a nutrición para ver dónde está el génesis, dónde está el origen de esto, porque puede ser un amiguito, una amiguita, puede ser la misma mamá, puede ser el mismo papá diciéndole a la niña, veas que se ve gorda, se está comiendo, se va a engordar. Entonces tienen que ver dónde se está dando ese origen para que cortar de raíz ese problema. Bueno, a nivel nutricional, ¿qué consecuencias pueden haber cuando se da un trastorno de la conducta alimentaria, cierto? A ver, resulta que en la adolescencia, que es el momento donde se está viendo más, que es un momento de desarrollo. Si usted no consume buenos alimentos, eso va a repercutir en su formación ósea.
su formación muscular y una parte importantísima en el desarrollo intelectual de la persona. O sea, esa persona que sea con un trastorno de conducta alimentaria y que quisiera, digamos que en sus ideales, quisiera ser una persona, un abogado, un economista, lo que quisiera hacer, ya va a ser mucho más difícil para esa persona entrar a aprender luego, ¿sí? Algún qué hacer en su vida porque no tuvo un desarrollo intelectual adecuado. O sea, el alimento es lo que nos va permitiendo desarrollarnos a nosotros. Entonces, y adicional a esto, un trastorno de conducta alimentaria, aquí viene un paciente y el paciente, hemos tenido pacientes que han durado más de 2 meses, 3 meses, estando acá, ¿sí? En 3 meses el paciente no se cura, son trastornos que pueden durar más o menos años, son años, 5 años en un proceso, que vayan a haber recaídas, sí, pero que la persona estuvo acá 2 meses y salió sano, no. Entonces, eso, imagínense una enfermedad de esta, casi crónica, cuánto va a afectar el desarrollo de la persona, la convivencia, el desarrollo social. Ahí entra la parte de psicología, interactuar con sus pares, que no quiero porque es que si soy una persona bulímica y cómo tengo que salir a vomitar y qué van a decir. Sí, es una presión social. O sea, eso tiene muchas aristas, cómo se puede afectar la persona. Claro, y les genera angustia el consumir alimentos, o sea, es triste uno verlas en consulta o en una hospitalización angustiadas o angustiados por consumir alimentos precisamente porque su cuerpo les está diciendo no, o su mente, más que su cuerpo es su mente. No porque es que estoy subiendo. Es más, tenemos algunas estrategias que tenemos que utilizar en el hospital, como no decirles el peso y eso, porque si no, eso les genera, les incrementa ese nivel de ansiedad. Y ya, esta es una pregunta muy particular que ahorita me quedó la duda y es, porque si el objetivo en muchas ocasiones es disminuir de peso, ¿cierto? En los trastornos de conducta, ¿cuál es el objetivo de la rumiación? La persona que de pronto devuelve el alimento, lo mastica y lo vuelve a ingerir. ¿Cuál sería el objetivo, digámoslo ahí? Sí, el objetivo del trastorno de la conducta en muchas ocasiones es disminuir peso. Si se lo vuelve a ingerir, pues digamos que no habría ningún efecto en el peso, ¿o sí? A ver, lo que es la rumiación, lo que nos puede parecer a nosotros desagradable porque es devolver el alimento, o sea, el que ya está digerido, y volverlo nosotros a la boca y volverlo a ingerir, ¿sí? Que eso es desagradable, para esta persona no, ¿sí? Entonces esto va a causar cierto placer, o sea, nosotros lo vemos que sí, muy horrible, terrible, y no es un proceso fisiológico, un proceso normal en nosotros los seres humanos, pero la persona lo que va a hacer es causarse placer, o sea, devuelve la comida y devuelve la ingiere. Ese placer, esa parte de ese sentimiento que desarrolla, ya se lo debería de manejar, es psiquiatría, ¿cierto? Es psiquiatría para disminuir ese tipo de conducta de la persona. Bueno, de pronto los presentes tienen alguna duda, inquietud. Ninguna. Voy a revisar por aquí en el Facebook si de pronto hay otra. Ah, un último comentario, vamos a ver. Mi hijo es dual. A mí me preocupa, mi doctor, mi hijo es dual, a mí me preocupa que él tiene, a veces come mucho y otras veces muy poco, me preocupa que no le haga daño ese trastorno alimenticio por lo que toma droga de psiquiatría. Eso es algo más relacionado como con lo psiquiátrico. Frente a este tipo de preguntas que pueden estar relacionadas con el medicamento, lo que podemos aprovechar es las consultas que tenemos con los psiquiatras en el momento del seguimiento ambulatorio. ¿Listo? Nuevamente los invito a las personas que están conectadas, ahí les acabamos de colocar nuevamente el formulario de asistencia
y también que nos permitan pues también estar promulgando la información con otras personas. Como les digo, esto es abierto al público, todas las personas se pueden conectar y también podemos aprovechar las sesiones anteriores. En la página del Facebook quedan grabadas, entonces si hay algún tema que a ustedes les pueda interesar y que de pronto se perdieron, en ese momento no sabían que los estábamos grabando, entonces se pueden acercar a este tipo de espacios, o si tienen a alguien que, no, ve, este tema les podría servir mucho a esta familia, ¿cierto? Ese es el objetivo primordial. Muchísimas gracias por venir, por hacer el esfuerzo y muchas gracias a las personas que se conectaron vía Facebook Live. Que estén muy bien, feliz tarde.